Hoy hablaremos de criaturas del espacio exterior. Hoy hablaremos de entes que se mueven dentro del estómago y naves que le hacen honor a Nostradamus. Vamos a hablar un poco de Alien. No te lo pierdas, solo aquí, en el espejo pintado. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. De todas las películas de Alien o de extraterrestres, yo sé que tu favorita es E.T. E.T. No me cabe absolutamente la menor duda. E.T. es la favorita, pero yo no soy muy fanático de las películas. En realidad soy fanático de las películas en general. No me encasillo en un género. Pero cuando entramos... Pero la primera E.T. es la que te conquistó. Quizás por la fantasía puede haber algo ahí. Pero cuando entramos en el terreno de las drogas duras en el cine, Yeah. cuando ya la cosa se pone fuerte, me refiero a no películas de niños, sino que ya pasamos a de un adulto, formato casi películas- terror. formato- claro, películas de adultos. No me puedes negar que Alien fue No, es un clásico. una de las puntas de lanza. Es un clásico. Así que partimos este capítulo haciendo este insert de gustos de películas de monstruos del espacio exterior, saludando a don Alexis Flores y a don Nico Seguel, que está ahí en las perillas. El productor ejecutivo de esta película. Nuestro productor que nos puede decir hola. A ver que hable. Nos puede decir hola. Hola. Muy bien, muy bien. Muy Ahora bien. sí, Hola. ahora sí yo creo que esto ya se está completando. Ya, A poquito. sí, se está armando De a poquito. un buen equipo aquí. De a poquito, este Faltan triunvirato. faltan los aguateros, Este triunvirato de Salud. fanáticos del cine. Y hoy, especial de Alien, donde vamos a hablar un poquito de la saga, vamos a hablar un poquito de cómo se conforma esta historia y de todas las sagas de las que nosotros estamos hablando, que son entre más o menos los 70, los 80 y los 90, ocupa un lugar especial en lo que son las películas del terror espacial. Necesito que me cuentes tu historia. ¿Cómo tú conociste la saga de Alien? A ver, voy a empezar haciéndote una pregunta. Y esta es la pregunta de todos los Si capítulos. la viste en el cine. ¿Dónde viste Alien? En mi casa. Ya. mi casa. Pregúntame a mí. Po. Ya. ¿Dónde viste a Alien, Alexis? En el Cine Imperio de Los Ángeles. Cuando tenía 9 años, el maravilloso Cine Imperio me dejó entrar para una película de mayores de 14. Se lo agradezco. Se lo agradezco mucho. De hecho, a Cine Imperio no le importaba mucho eso. La Cine verdad, las cosas. Imperio no le Entré importaba. yo entré como con 12 años de ver Terminator 2 en esa época. Y para qué te digo, de esas carteleras que tenía el Cine Imperio. No lo habíamos Oye, mencionado, yo pero te voy a decir una tenía una anécdota. variedad bien Yo te- variopinta en sus carteleras de películas. No, sí. Y yo me llevaba mi cocadilla, mi sanguchito con queso para comer en el Cine Imperio, pero yo en la parte de arriba, cuando yo pagaba 350 pesos para entrar, subía a la parte de arriba, ni que habían ¿te acuerdas que habían unas graderías así de madera? No Sí. sé si alguna vez te fuiste lo suficientemente pobre para llegar ahí, pero yo Créeme que sí. yo sí entré, así que si alguien me escuche es de la edad más o menos, sabrá que habían una gradería de madera rústica, grande, de tabla y oscura, muy oscura. Oye, y el Y ahí privilegio vi- de haber ¿ah? conocido un cine de esas características antiguas y estilo Cinema Paraíso, como ya Sí. lo habíamos dicho, no la tiene cualquiera. Acá, para la gente que no sepa que no es del sur de Chile, porque estamos desde Chile, ¿cierto? Yo creo que ya sí, cacharon que verdad, somos verdad. chilenos. Verdad. El Cine Imperio era un cine clásico de acá del lugar. Y De la ancianos ciudad. y dinosaurios alcanzaron a ver películas ahí. Yo alcancé un par. Aquí este señor alcanzó miles. Imagínense, yo vi hasta películas de Cantinflas había ahí. ¿Podéis creer haber visto alguna vez una película de Cantinflas en el cine? Bueno, yo la vivo. Bueno, eso corrobora que eres un dinosaurio. Sí, claro. O sea, así que pregúnteme lo que quiera porque yo lo vi todo. ¿No? Y de hecho, ojo, porque estamos hablando ya. La primera película de Alien. Alien, que también en Latinoamérica se conoció como El Octavo Pasajero, película del año 1979. O sea, entre el 79 y el 80 puede haber sido, porque el Cine Imperio también se demora de repente un añito, un par de años Sí. en estrenar, porque ahí estamos en el fin del mundo. Mira, yo de que recuerdo, por ejemplo, ya hablando en serio, sí, me vuelvo a evocar a esa época en donde yo iba al cine, este cine local de acá, el Cine Imperio, y no tengo recuerdos de que esa película hubiese pasado por este cine. Al menos no cuando yo ya tenía conciencia de entrar al cine. Entonces, en el caso mío, mi historia con la película Aliens partió con Aliens, con la 2. La 2. Ya, partió con la 2. O sea, no tenía idea de lo que era para atrás. Yo cuando la vi, la película la entendí, me emocioné, la encontré entretenida, me gustó muchísimo,
pero no tenía idea de la historia para atrás. Después cuando la dieron en la televisión, mencionaron que vamos a dar Aliens, yo ahí la vi y yo pensando que iba a ver la película que había visto en el cine, po. Y vi otra cuestión que no tenía nada que ver, po, nada que ver. Po. Y ahí recién caché que, bueno, estamos hablando de los años 80, no había mucha información de nada, menos para un niño. Así que ahí puedo entender que esta película era como que iba para atrás o para adelante, no entendía nada. Pero pasó tiempo después en donde ya le encontré la coherencia y supe cuál era primero y cuál después. Es que pasó mucho, yo creo que en la generación de los que tenemos entre 30 y 40 años, ¿cierto? Pasó mucho esto de que, o un poquito más, O un poquito menos, de que no sé tú. muchas veces las sagas las hilaste después cuando ya estábamos un poco más viejos. Claro, Nosotros ahí- veíamos aleatoriamente Claro. las películas en la tele, pero ahí también está la magia de que los directores se encargaban de que, independiente de que fuese una saga, cada película por sí sola te hacía sentir esa entretención, esa sensación de disfrutar la aventura sin quedarte tan colgado. Si tú ya querías saber un poquito más del lore de la película o querías investigar acerca de su historia, ya era otra historia. Pero cada una te hacía cumplir, ¿cierto?, ese sueño de poder disfrutar una aventura por la Ajá. tele o por el cine o como Claro. sea. Pero Alien tiene una historia bastante entretenida también en lo que es su conformación. ¿Ya? Sí. Yo también la vi en la tele en su momento y era de esas películas que cuando la veías igual te dejaban un trauma. Era como esa típica película cuando veías tripas, cuando veías sangre. Pero, a ver, pregunta, ¿es una película de ciencia ficción o de terror? Alien, la 1, en este caso el octavo pasajero, tiene el tinte de terror. Por eso se le llamó terror espacial. Porque ya no era una película tan de ciencia ficción. Si bien No era de naves, ni rayos láser, ni esas cosas, como de la época de la... Porque es más o menos como del momento de la Guerra de las Galaxias, por darte un ejemplo. Entonces, exacto. entonces De hecho, era muy disparo. De hecho, no era una película, no es una película colorida, incluso hasta media claustrofóbica. lo que pasa es que eso es interesante y es parte de la historia porque precisamente Alien se estrenó gracias a Star Wars. Porque en ese tiempo la ciencia ficción, el terror o todas estas películas que tenían que ver con muchos efectos especiales no eran películas que estaban pegando tan fuerte hasta que llegó Star Wars a cambiar todo. El paradigma completo. Sí, pues Star Wars del 77 y en ese intertanto es donde aparece un tipo que se llama Dan O'Bannon. ¿Quién es Dan O'Bannon? Un gallo que escribía y le gustaba escribir, hacer cine y que su primera película la hizo en conjunto con un máster que es John Carpenter. Se conocieron en la universidad, alumnos 69, 70. El cursito. 70, un curso de locos. Y entonces aquí entra este gallo que se llama Dan O'Bannon, que se le ocurre escribir un guión de una película que tuviese varias tintas. Por ejemplo, había una historia que está, bueno, que tiene mucho que ver con La Cosa. Y también ahí Yo te iba a mencionar se The mete- Thing, que The Thing. también la vi en el Cine Imperio. Se mete John Carpenter, pero estamos hablando de la novela, ¿cierto? Porque esto es antes, donde este gallo empieza como a pasarse rollo y a escribir bastantes cosas en una especie de ópera espacial, ¿ya? Hicieron una película que se llamaba Dark Star, que es una película terriblemente mala, pero que da un precedente de todo este terror, no terror cósmico, sino que terror espacial. Dan O'Bannon se centra en escribir este tipo de guiones y cuando ya decide, ¿cierto?, tratar de vender este guión, lo invita un caballero que se llama Alejandro Jodorowsky a participar en un proyecto que se llama Dune. Duna, si me acuerdo. ¿Es mito urbano eso ya o no? ¿O es verdad? No, Duna. no, es verdad. Era verdad. Es era absolutamente verdad. verdad. Es absolutamente Es verdad. absolutamente Reconocido por los actores. Que Alejandro Jodorowsky iba a participar en la creación de la película Duna. No iba a participar. De la adaptación, la iba a dirigir. La iba a dirigir. De La hecho, adaptación de la película Duna. el proyecto era totalmente de él. De hecho, en este caso, la adaptación de Frank Herbert, que es Dune, es un monstruo tan grande que no sabían o nadie se atrevía a tomar, ¿cierto?, este fierro caliente. Pero Alejandro Jodorowsky, él tenía una propuesta. Pero ¿qué pasa? Que la propuesta de Jodorowsky, como todo lo que hace, ¿cierto?, es prácticamente pura mística. Y esta mística hablaba de una película de más de 6 horas. Hablaba de una película que iba a tener una mezcla o una fusión, ¿cierto?, donde iba a estar Pink Floyd, donde iba a estar Giger, donde iba a estar hasta Salvador Dalí. Era una locura muy, 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 muy... Pero yo creo que esa la vamos a tocar, esa da para un capítulo completo. Pero este proyecto de locura que hizo Alejandro Jodorowsky sumó muchas personas que tenían como ideas bien, bien especiales dentro de lo que era el terror, dentro de lo que era la filosofía, dentro de lo que eran las artes un
poquito, ¿cierto?, alternativas. Y uno de esos elegidos fue Dan O'Bannon, y él obviamente se sintió complacido con esta invitación, dejó todo tirado, que era este proyecto, ¿cierto?, de hacer una película que al final había nombrado Star Dark, que esa era como más o menos la historia que él tenía como en su mente para poder hacer, ¿cierto?, esta película de extraterrestre, y se fue a trabajar con Jodorowsky. El tema es que Jodorowsky, bueno, sabemos que cuando el proyecto estaba, ¿cierto?, en su génesis, cuando ya había citado a la gente, cuando ya estaba en producción, se lo echaron abajo. Nunca se realizó Dune y al final terminó haciendo la Lynch, ¿cierto? Tú sabes que entre medio de todo lo que me estáis contando, yo estoy pensando, imaginándome cómo le venden la historia a los que tienen la plata, una volada como esta, así porque, por ejemplo, de pronto toda idea debe materializarse y por mucho volada que esté un guión muy, muy creativo que sea una persona, tiene que aterrizarlo como proyecto comercial real. Sí. Entonces, claro, tú me estás hablando mientras te escucho sobre terror espacial, monstruos de cola larga que escupen saliva de ácido y vuelan por el espacio y mucha gente muere. ¿Cómo le explicas eso, crees tú, a un productor? Queremos hacer esta película con estos elementos. Sí, pues, es que ese es lo interesante de que, por ejemplo, ellos tenían en mente llevar al cine la novela de Herbert, pero era una absoluta locura. En ese tiempo prácticamente no era posible, ¿cierto? Hasta que igual se hizo. Muchas historias tuvieron que quedarse en el cajón hasta que apareciera la tecnología. Exacto. Entonces Jodorowsky dijo, oye, ¿no quieren que mi película dure 6 horas? Ya, váyanse al carajo, pum, y no la hizo. Ya, pero acá Dan O'Bannon conoció varios personajes que después iban a ser importantes para el desarrollo de su obra. Y aquí es cuando él sale de Dune y sale muy pobre porque él había dejado de aceptar otros trabajos por hacer esta película, pero al final no recibió ni uno por varios meses de trabajo. Estuvo un poquito atorado y siguió escribiendo esta historia que en el fondo era como una ópera espacial, por así decirlo, pero con muchos temas de terror. Le encantaba el tinte de terror, le encantaba el tema así a lo Cronenberg, de estas cosas ciertas físicas, de los desmembramientos y todas estas cosas por ese estilo, y iba con eso y escribió este guión, que al final era un guión que estaba muy difícil de poder desarrollar. Imagino. Muy difícil, porque tenía mucho de a dónde picar, pero no había mucho sustento como para poder hacerlo, y tampoco había a lo mejor como un director que fuera el valiente de poder empezar a desarrollar esta historia. Tomarlo. Entonces, Los elementos se conjugaron bien, podríamos decir entonces. Sí, o sea, en el fondo, de todas las productoras que existían, hubo una que dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar este guión y lo voy a mejorar un poquito, pero me interesa. Ahora vamos a ver cómo funciona. Esta productora se llamaba Brandywine, que es una productora que si tú analizas o la buscas por Google o tratas de investigar, lo único que tiene importante dentro de toda su historia es Alien. De hecho, de ahí para adelante fue la productora que trabajó en todas las sagas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, después Fox la distribuyó, ¿ya? Pero en este caso, ellos fueron los que tomaron este riesgo, y ellos fueron los que eligieron a un director que en ese tiempo era un director publicitario, que era, ¿cierto?, Ridley Scott. Ridley Scott. Un tipo que hacía películas, o sea, no hacía películas prácticamente. Era un director publicitario. Publicitario, hacía como estas publicidades de Coca-Cola. De Apple en ese tiempo. Tiene el famoso comercial de Apple del 84. El famosísimo comercial. Ese que presentaron en el lanzamiento de la primera Mac, de la primera Macintosh. De ahí venía Ridley Scott. Y ya tenía pero muy buena reputación. Ahora, yo no sé qué opinas tú sobre esto. ¿Cómo crees tú que las generaciones de ahora toman estas películas antiguas como Alien? Te lo pregunto después. A ver, quiero escuchar tu respuesta, porque es muy probable que muchos chicos que hayan salido después del 2000, entre los 13, 14 años, 15, ya 20 años incluso, no la hayan visto. Es muy probable. ¿Y cómo se enfrentan? Porque claro, están saliendo películas nuevas de Alien, pero para atrás de los pilares de esta saga, por decirlo de alguna manera, nunca la han visto. ¿Cómo la afrontarían si la vieran ahora? ¿Qué crees tú? Bueno, de hecho lo he visto. Me acuerdo haber hecho ciclos de cine hace como unos 10 años atrás, más o menos.
hacíamos ciclos de cine en la Universidad de Concepción y pasábamos películas como esta, clásicos, ¿ah? Y que estos muchachos que eran más chicos, yo sentía que les generaba como un poco de ansiedad. Ya. Que el cine antiguo los abruma un poco. O sea, yo siento que estas películas que están mucho más inmersas en lo oscuro, esta sensación de quizás a lo mejor no tener esa popularidad como tan incandescente como un Avengers o como estas películas un poquito más populares de ahora. Claro, por la Siento, época. sí, siento que es un terror un poco más medular. ¿Ya? Que raya entre, oye, ya, o me da risa ese bicho que está saliendo de la guata, o me la tomo en serio y me da angustia. ¿Cachai? Claro. Entonces siento que los cabros ahora como son mucho más, no sé, introspectivos de repente en ciertas cosas, como que les da ansiedad y prefieren no verlo. Prefieren algo más simple. Creo que coincido contigo, prefieren algo más simple, pero al mismo tiempo son intolerantes a la época. En el sentido de que no perdonan, por ejemplo, que la distancia entre, por ejemplo, los efectos especiales de pronto se noten demasiado entre ver una película con efectos especiales como lo que tú mencionas, de Avengers y ese tipo de cosas, a ver una película con los efectos especiales de hace 30 años, 40 años atrás. Entonces, de pronto, el formato o la forma de presentarse, la historia los distrae harto. Pero te quería comentar que yo hice este experimento con mi dulce hija. Y para comentarte qué fue lo que pasó. Dicho sea de paso, le mando un saludo a mi hija cuando escuche este programa porque me dijo, papá, mándame un saludo a mi hija Emilia, que tiene 14 años, de la cual estoy viendo con ella todos los clásicos de mi época que hemos pasado y repasado en este programa, yo los estoy viendo con ella. Y se ha educado tanto, mira, fíjate, se ha educado tanto en ver todos estos cines antiguos que ahora los nuevos les parecen no del todo buenos. Les parecen hasta ahí nomás. De hecho, va al colegio y dice, oye, ¿vieron la película Los Cazafantasmas? Nadie la ha visto, tu compañero. Es que tiene buen profe. Nadie la ha visto. ¿Sí o no, Entonces Nico? le digo, Emilia, hoy día toca un clásico. Y la ve, y la ve conmigo. Y vimos Alien. Eso es lo que... Allá iba con toda esta pregunta, toda esta perorata. Vimos Alien. Vimos Aliens, la 1, llegamos hasta la 2. La preparé hasta la 2. No me atreví a mostrarle la 3 porque la 3 es como más... Sí, incluso hay como sexualidad entre medio. Hay una escena de sexo entre medio. Y ya no quise mostrarle eso porque yo sabía que quizás la iba a aburrir un poco porque es muy diferente. Sí. Es muy diferente a Alien 3. Y no es necesaria. Yo me quedo igual con la primera. Y también la vi en el cine y me resultó así como que... ya como que ahí se empezó a degradar la cosa. Pero quedémonos en las primeras dos. Vio la 1 conmigo y le gustó. ¿Cachai? Recordando lo que acabas de decir tú, que hay una niña de 14 años. Y después vimos Aliens 2 y se quedó pegada. Y le encantó. La niñita, el gato, hay otras cosas. Hay varios elementos, pero la 2 tenía mucho más de emocionante, incluso para la época. El xenomorfo gigante, la madre reina, que se desprende y ataca a la protagonista y las persigue, y el suspenso de que sube el ascensor y bla, y bla, y bla. La tenía realmente pegada. De hecho, creo que yo estoy haciendo este experimento con ella, que hemos visto todos los clásicos, pasando incluso por Star Wars. Entonces, cuando yo sé que viene esa escena, yo saco mi celular y le grabo la reacción. Yo le grabo la reacción. Y lo hice con la película me estoy sabiendo un poco el tema, pero cortito. Por ejemplo, la película La Guerra de las Galaxias, en donde yo quería ver cómo se enfrentaba por primera vez a algo muy popular como el Yo soy tu padre, por ejemplo. Aunque ya lo sabía porque no hay ya no hay forma de esconder eso. Pero había un detalle que no sabía y reaccionó de manera muy eufórica. En la época de la internet. Claro, en la época de la internet. Pero había un detalle en La Guerra de las Galaxias que lo recibió de manera muy eufórica. Que cuando Yoda le dice, en el regreso del Jedi, Yoda le dice, cuando está muriendo, a Luke que tiene una hermana. Eso no sale en ningún lado. Todavía eso no es popular. Y mi hija... se levantó de la silla, se agarró de las mechas. ¿Pero cómo es la hermana? Nadie me lo dijo. Y se agarró de las mechas. Y eso fue lo más cercano, yo creo, que vi a estas escenas que son memorables, como por ejemplo en el caso de Alien, la escena esa donde sale que es una sorpresa, cuando sale con esta especie de grúa hidráulica que a batallar a la reina. Que a batallarla a la reina así como de combo a combo, sí. Que resulta espectacular esa escena. Yo la veo una y otra vez y mi hija pegadísima a la película. Cuando después le pregunté qué le había parecido la película, dijo que le había encantado la película.
encantado. Y de ahí fuimos a ver Romulus, Sí, pues. cuando la fuimos a ver al cine, porque lo que quería yo ir al cine con ella a verla, pero la tenía que preparar con lo que se había hecho. Sí, sobre todo en Alien Que lo que se había hecho como para... Y ¿sabes? Te digo algo, cuando vimos la película, la que seguían las que hizo Ridley Scott, estos Sí, spin-off sí, de antes, incluso, eso también te quería comentar, resulta que yo no había cachado ciertos detalles que ella sí los cachó, o sea, le puso más atención que yo a la película cuando incluso yo la vi en la época. No, y ahí empieza el rollo complicado. El rollo, claro, ahí empiezan empieza, a explicar un empieza a poquito. intelectualizarse y se empieza a complicar, a entretejer una telaraña de elementos que se cruzan. ¿Ya? No, y mucho, y ahora hay mucha información sobre y eso. mucha información y se complejizó más. Pero el punto es que mi hija le puso mayor atención que yo. Es que se y me llamó mucho la atención que cachara ese detalle. Y le dije, tenés razón, no me había dado cuenta de ese detalle. Da para eso, y de hecho, por Pero ejemplo, papá, ¡pah! Chachazo en la oreja. las películas antiguas te dan esa sensación. De hecho, como para seguir un poquito con la historia, cuando se arma, ¿cierto?, esta película, este gallo Dan O'Bannon le vende, ¿cierto?, a Brandywine, que es esta productora, el guión, y Brandywine le dice, ya, pero voy a hacer algunas modificaciones y se lo vamos a ofrecer a Fox. La cosa es que ahí quedó, sí, daba como un poco vuelta, pero tuvo la suerte de que un par de años atrás, se había estrenado Star Wars, y Star Wars había tenido un éxito arrollador. Por ende, el mismo tipo que fue el que le prestó ropa a George Lucas, cuando George Lucas nadie daba un peso por su proyecto, pero un ejecutivo de la Fox fue súper visionario, que es un gallo que se llama Alan Ladd Jr., no sé si te suena. Sí, me suena ese nombre, Alan Ladd. Alan Ladd Jr. fue el gallo que le dijo, ¿sabes qué, Lucas, señor Lucas, yo le voy a producir su película y vamos a invertir en su película y nosotros se la vamos a distribuir? Fue un éxito total. Bueno, Alan Ladd Jr. hizo exactamente lo mismo con este otro proyecto donde Brandywine estaba presentando una película de terror totalmente diferente a lo que era Star Wars, porque estamos hablando ya de un tema mucho más oscuro, mucho más complejo. Claro. Y es ahí cuando se empiezan a mezclar muchas cositas que son interesantes. Por ejemplo, el director Ridley Scott, que toma este proyecto, que era también como un fierro caliente, porque había que procesar todo lo que había escrito este señor O'Bannon, y esta mente de cómo iban a representar esta oscuridad. La cosa es que el señor O'Bannon, para el diseño, ¿cierto?, el diseño para la fotografía y, ¿cómo se llama?, el diseño de producción, propone un candidato. Y ese candidato es H.G. Giger, ¿cierto? El ilustrador. El ilustrador, un gallo totalmente mutante, que el único que podría haberlo incluido en uno de sus proyectos era Alejandro Jodorowsky, un tipo que hacía un arte que tenía muchas mezclas, ¿cierto?, de lo sexual, de lo esotérico, de una cosa muy bizarra que cuando todos lo vieron dijeron, compadre, ¿pero qué es esto? ¿Cómo vamos a nosotros mezclar este tema? No se preocupen, háganlo. Los gallos trajeron otros diseñadores, trataron de mezclar, pero al final lo que reflejaba la historia era lo que había dibujado Giger. Y si tú te das cuenta, Giger tiene tanta importancia en Alien y en lo que fue en el futuro, que para empezar diseñó todos los escenarios, diseñó las naves, todo lo que nosotros vemos en Romulus y en todas estas películas que vienen, ¿cierto?, en esta segunda tanda de Scott, están todas basadas inspiradas en el diseño de Giger. Y Giger se fue, ¿cierto? Salió de Europa, un gallo que le costaba mucho salir, se fue a Inglaterra, y en Inglaterra el gallo desató toda su creatividad y diseñó todas estas naves. Cuando dijeron que el personaje principal, en este caso, ¿cierto?, este bicharraco que era el alien, El xenomorfo. pero en ese instante todavía no se llamaba xenomorfo, era un mono nomás, que había... Y contrataron a otro diseñador que era un gallo que diseñaba dinosaurios en esa época, no recuerdo el nombre, pero el compadre cuando vio los diseños de Giger dijo, yo no puedo hacer esto. Se retiró, renunció. Y ahí Giger dijo, ¿sabes qué? Porque Giger estaba contratado para diseñar solo los escenarios. Y dijo, no, ya, yo voy a diseñar el monstruo. Y le dijeron, viejo, tenés una semana. Y el tipo fue, lo diseñó y lo hizo como maqueta, lo hizo él mismo, todo lo diseñó él. Y todos quedaron igual espantados porque era una cuestión tan aberrante, porque el xenomorfo tiene una forma muy bien extraña, sensual, que no podemos mencionar acá, pero tiene muchas mezclas de muchas cosas raras. Si la gente aquí no ha escuchado, ¿cierto?, hablar de Giger, recomendado que lo busque, lo googlee y analice un poquito de su vida. Hay unos documentales bien interesantes en internet donde hablan también de la historia y cómo también después Giger fue desconocido por el estudio. Claro. Fox después lo enterró bajo la tierra Giger. Pero Giger, después que había hecho todo este proceso con Ridley Scott, bueno, Scott también fue enterrado un poquito bajo la tierra. Claro. Porque recordemos que este proceso termina, se estrena Alien y es un éxito
total, un éxito rotundo en el tema del terror. ¿De qué año, La recuérdame? rompe. El 79. Del 79, claro. El año toda la 79 se razón. estrena, ¿cierto? En este caso, Alien. Y por ende, con este éxito brutal, con la participación de Giger, con la participación de Ridley Scott y muchos otros que también hicieron que esta película fuera posible, en el año 1986 sale a la luz, ¿cierto? Que el proyecto, o sea, se estrena en la segunda parte. Ya el 84, 85 empieza la 84. preproducción de esta película. Pero, por la sorpresa de todos, ya el director no iba a ser Ridley Scott. El director de Aliens es James Cameron. ¿Por qué este gallo lo mejora todo? ¿Te has dado cuenta? El director es James Cameron. De hecho, bueno, aparte de Aliens, James Cameron no El ha heredado... director de Terminator, no pues. claro, el director de Terminator. No ha heredado ninguna película más. ¿Ah? Es como... Porque, ojo, que siempre Aliens, la autoría de Alien, como que siempre he leído o visto que se le atribuye como a Ridley Scott como el padre de... El padre, a pesar de que tienen otra génesis por haber sido el director. Sí, porque Como que a Ridley Scott como que se le atribuye esta paternidad sobre la película. Pero resulta que cuando yo vi la película Aliens, bueno, yo en mi caso, yo vi, como te dije, yo vi las dos primero. Entonces yo no había cachado muy bien. Y la dos creo que es la mejor de la saga, a mi juicio. Creo que de todas, creo que es la mejor. sí, lo que pasa es que la 2, Para mí, creo que supera ampliamente a la 1. de hecho la 1 la trataron de simplista, una película que también quizás el formato en sí no era un formato muy filosófico, era como muy, muy simple la película. Tenía una trama corta donde estaba el bicho, la nave, ¿cierto? Que esta nave Nostromo, manejada por cargueros, que era una especie de camión, ¿cierto? Pero interestelar, en el cual te muestran la historia de estos gallos que se encuentran con este bicho, ¿cierto? O sea, con una nave. Y bueno, todo ya se sabe la historia de Alien. Claro. Pero en ese cierre, si bien la película es rápida, que es lo que hace que la gente se asuste, se impacte con este monstruo, eso es lo que generó, ¿cierto?, la fama. Pero Aliens, ya con James Cameron al mando, que fue un James Cameron que también la pasó mal, porque el equipo todo se le fue en contra. Era un equipo que trabajaba con Ridley Scott, eran todos ingleses, recordemos que James Cameron es norteamericano, y empezaron a desconocerlo un poco, ¿ya? Claro. Y todo partió por una historia que aquí hay una historia que es bien de mito, que James Cameron les prohibió la hora del té a los ingleses que estaban trabajando en toda la producción. Y los gallos se pararon y le dijeron, oye, compadre, eso no se toca. Queremos a Ridley Scott de vuelta. La cosa es que, bueno, James Cameron tuvo que ahí negociar con ellos y ¿Es todo. conocido este tema de que James Cameron tiene un carácter bien... James Cameron es bien especial. Es bien especial, un Es bien- carácter... Es bien trabajólico y según lo que... trabajólico y estricto. Creo haber leído alguna vez que decía que si alguien, recuerdo en una de estas revistas antiguas, decía que había dicho en el set, si alguien quiere parar la filmación para ir, como por ejemplo ir al baño, puede ir, pero no vuelva más. Sí, pues no. Oye, y tuvo hartos temas, porque, por ejemplo, Sigourney Weaver era una actriz que hacía teatro. Ya no Claro. había hecho cine hasta Alien, y en Alien fue cuando se catapultó. O sea, le pagaron una porquería plata, pero la galla... Aliens es la película que la consagró. Sí, pues, pero en Alien se hizo famosa, ya era famosísima. Y la cosa es que cuando James Cameron llega, recibe la producción, empieza a armar la película, Weaver empieza como a negociar con el estudio y empieza a pedir más plata. Pero el estudio le dice, ¿sabes qué? No, chao. Y van donde James Cameron y le dicen, vamos a tener que cambiar a la protagonista. Pongamos un hombre. Y James Cameron les dice, no. Si se va Sigourney Weaver, me voy yo, porque a mí cuando me ofrecieron el proyecto, me lo ofrecieron con ella como protagonista, y esa es la que yo tengo en mente para esta película. Y el estudio se vio obligado muy bien y le armado. pagaron $1 millón en la época, estamos hablando del año 86, a Sigourney Weaver. Entonces, Me encantan los finales vas a felices. formar parte. Pero ahí también fue harto criticado el James Cameron. Llevó mucho a la guerra la película. James Cameron llevó mucho Vietnam. Recordemos que en esa época también todavía estaba bien pegando fuerte todavía el tema de Vietnam en Estados Unidos, ¿cierto? De los 70 venía fuerte con eso. Y James Cameron seguía utilizando, ¿cierto?, ese recurso. Recordemos máquinas de guerra. Es mucho más bélica la película. La milicia. Hay una milicia en la película, ¿cierto? Donde este equipo de asalto tiene que ir, ¿cierto? A ver qué pasó con el Nostromo. Y toda esta historia se desarrolla en un ambiente más bélico, pero que fue precisamente lo que generó esta sensación. También hay una niña metida en la película, hasta un gato ahí metido en la película. Hay un gato Hay metido, como claro. todo un diseño bastante fuerte. James Cameron demuestra
cierto que esta película tenía más jugo que sacarle. Y ojo, que la película está escrita por él. Y aquí se llama Es el y aquí se empieza a llamar Xenomorfo. Xenomorfo. Ya, eso Y no aquí, lo sabía. y aquí empieza otra cosa que es sumamente importante para todos los que no han visto la saga antigua y han visto la última serie o han visto las últimas películas. Es la primera vez que se menciona Weyland Yutani, la empresa que manda estas naves a buscar ciertas cosas al espacio Con fines comerciales. con fines entre comillas comerciales. Porque recuerda que la historia en sí de Weyland Yutani es que las naves no busquen temas comerciales. Lo que están buscando son criaturas del espacio exterior para traerlas, estudiarlas y sacarle cierto... Claro, pero en el fondo es para hacer armas. Eso, armas Oye, de combate. y si tú te fijas en las películas de James Cameron, El secreto del abismo, incluso el mismo Avatar, incluso Terminator también, es como el mismo tema recurrente de las milicias y con sus intenciones medias truchas. ¿Y qué nos pasó? Claro, estábamos comerciales. Estábamos comerciales. No, la gente no lo ve, pero pasó por detrás una mujer desnuda, así, detrás de la cámara. Así. Me distrajo, pero no, me concentro rápido. Un xenomorfo. Un xenomorfo. Ya, entonces, lo que te decía es que la película había sido escrita por James Cameron, lo que es un dato no menor, porque hasta donde yo he visto, James Cameron no ha hecho ninguna película que no haya pasado por su escritura. Sí, que hecho, lo que hablamos hace unos capítulos atrás es este tema de que los directores, lo especial que resulta para las películas cuando los directores escriben sus películas, que eso se da mucho en el cine autoral. No es estricto, no es necesario, pero eso es un plus diferente, lo que significa que como director, cuando me imagino te paras frente a una cámara y diriges a un cuerpo de actores, escenógrafos, camarógrafos, guionistas, efectos especiales y etcétera, bueno, era el guionista. No es lo mismo o es más íntimo porque tanto desde el papel a la cabeza ya está todo en tu mente, creo. Sí. Lo que lo hace extremadamente autoral y no menor. Y en este caso, en el caso de Aliens, que es una película que, como te digo, para mí resulta ser la mejor de todas, que es una película que hasta las generaciones nuevas, si se atreven a verla, seguramente se van a encantar. Lo que produce es que te enfrentas con una película que prácticamente es muy redonda y no tiene digamos, ¿cómo se puede decir? Baches, por decir de alguna manera. Ahora, en el mismo proceso de la seriedad que le da todo eso, hay algo que quiero recalcar. La actuación de Sigourney Weaver en la película, que no es una más. Y tiene un dato bastante especial, no sé si te acuerdas. ¿Te acuerdas? ¿Un qué? Que la actuación de Sigourney Weaver en esa película tiene un dato bastante especial. A ver, ¿no? Cuénteme. Que fue nominada al Oscar Mejor Actriz. Pero por supuesto, en la primera. Perdón, la segunda. En la segunda fue nominada como actriz. Y James Cameron había dicho algo así como para que tomaran al género de la ciencia ficción, lo tomaran más en serio y vieran de que se pueden hacer cosas reales. Creo que esto lo vi de boca de él en una entrevista. Decía, Sigourney Weaver había logrado la nominación al Oscar como mejor actor. Oye, pero si la ven la película, véanla por favor en inglés, porque realmente esa actuación energética, enojada, realmente te traspasa. ¿Te crees ese enojo? Lo que pasa es que Sigourney Weaver, que la hemos tocado en otros programas, es una mujer que se toma bastante en serio los papeles y venía de las tablas londinenses, norteamericanas, había hecho teatro en las mejores, ¿cierto? Teatro. Una galla que le nace, claro. Una galla, actriz de tomo y lomo. Actriz de tablas, claro. Pero es que en este caso, ahí volvemos nuevamente a James Cameron con el tema de el escribir. Por eso me hace mucho sentido lo que tú dices, que no me pueden quitar a Sigourney Weaver porque está en mi mente y no me imagino esto sin ella. Y ahí le da la razón a Cameron. Y le da razón a Cameron porque escribió un personaje con un temperamento extremadamente acabado y desarrollado a partir de el trauma que le produjo la historia de la película anterior, en donde ya conocía ya las consecuencias y los peligros que acarreaba el tener que ir de nuevo y enfrentarse con estas cosas, y lo demostró claramente en la segunda parte con ese carácter ya mucho más... Y en este caso el estudio también corrobora que la actriz, le pagaron $1 millón, pero bien pagado. Y la otra es que me hiciste recordar, la primera película, en este caso la de Ridley Scott, ganó 2 premios de la Academia.
¿ya? Que fue el de mejores efectos especiales, que era lógico, ya, porque igual era un desarrollo de producción bastante mutante, pero también ganó el de mejor diseño de producción. Y aquí, punto importante, el Oscar lo recibió Giger, ¿cierto? Giger gana un Oscar con esta película por su trabajo con los xenomorfos, es como uno de sus logros más emblemáticos de su carrera. Me imagino. Entonces, ya después también, siendo nominada al Oscar, una película de estas categorías, que estamos hablando de una academia que en ese tiempo era aún más purista que ahora. Purista, difícil poder meterse. Y con monstruos, compitiendo con monstruos, películas brutales de esa época. Y gana después Sigourney Weaver el Oscar en la segunda película. Nominada, no ganó. Perdón, no ganó. fue nominada. Perdón. Fue nominada, pero una eso- nominación al Oscar. pero esa nominación yo creo que olió más a triunfo, porque estamos hablando de películas que eran ignoradas en las categorías principales, total, para la época. O sea, Sí, una película de ciencia ficción, de terror, peleando con monstruos del espacio y nominada al Oscar como mejor actriz. Wow. Entonces James Cameron, recuerdo que había dicho, ven que se pueden hacer películas de este género de manera seria. Así lo decía James Cameron, lo que significaba o demostraba de repente el escepticismo que tienen los estudios, o en la época por lo menos, de crear películas de fantasía, pero con un carácter más serio. Si, de hecho, mira, si te hago nuevamente memoria de cuando yo vi la película en el Cine Imperio, la película tanto la 1 como la 2, bueno, voy a pensar en la 2 porque la 2 fue la que la vi en el cine, es una película que un poco respetaba la herencia visual de la primera, una película oscura. Tenía que hacerlo, sí. Muy oscura. Es que... Y yo te menciono lo claustrofóbico, porque estamos hablando que tú estás en una sala de cine que de por sí ya es oscura y te enfrentas con un escenario que casi el 95% del tiempo es oscura, todo el tiempo. Y encerrado en una nave en donde no están en una zona exterior, al aire libre, o qué sé yo, o la pantalla. Ni siquiera la pantalla se ilumina, no hay luces altas en la película. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estás lúgubre todo el tiempo. Entonces, la ambientación es lúgubre, la historia te tiene tenso y todo es oscuro. Y el diseño de producción sigue siendo lúgubre. Y sigue todo siendo lúgubre y da toda una ambientación que hace que parte de toda esa riqueza lo produce más o menos la ambientación de la película. Te sientes así como apretado en la butaca ojo, viendo la película. En la segunda no llamaron a Giger. Y te vuelve claro y te vuelve... Lo vuelve a ver una película claustrofóbica. Exacto. Y de hecho esa sensación de claustrofobia ya en el diseño de producción se mantuvo desde la primera, siendo que Fox no quiso seguir contratando a Giger, ¿ya? Que era el diseñador de todo este tema, pero aún así lo mantuvieron y James Cameron logró el objetivo. Y otro datito importante es que en la película sale uno de los musos de James Cameron. ¿Ya? A ver si lo detectas. Uno de los musos. Sí, uno de los musos. Michael Biehn. Michael Biehn es el cierto John Connor de la... el papá de John Connor. ¿Cómo que se llama el papá de John Connor? John Connor. Kyle Reese. Kyle Reese. Ay, que eres ñoño. ¿Cómo se te ocurre acordarte de algo así? Y Kyle Reese es el milico que está dentro del escuadrón. Claro. John Connor, el Kyle Reese, exactamente. Kyle Reese. Y ese es un datito igual súper rico. Oye, nunca más apareció Michael. No, o sea, no de esa manera. Lo mató un xenomorfo. Oye, mira que estábamos, a pesar de que estábamos hablando recién de La Roca, aparece en La Roca también en la película. Ah, sí, también como un milico, ¿cierto? Uno de los milicos. Uno de los milicos que matan. Pero tenía como, claro, como te dijera yo, harta pasta, como ser el jovencito, porque era medio encachado y había estado en películas exitosas. Tenía como para seguir apareciendo, pero por alguna razón, le cortaron la cabeza. Sí, no, y bueno, y en Terminator, que había hecho también un papel protagónico ahí con su James Cameron. Ya, Alien 2, en estricto rigor, le va bien, también a la academia. Aplauso. Sí, no, también gana una recaudación de $180 millones, que es bastante potente también para lo que era la época. La anterior, la 1, había recaudado $108 millones. O sea, ya estaban pasando la barrera de los 100 y ya sabemos que en ese tiempo pasar los $100 millones era un éxito absoluto. Un éxito absoluto. Estamos hablando brillante. De los millones de dólares de la época. Exacto. Entonces, sí, pues sí, la entrada a mí me costó 350 pesos. Esta productora supo que ya ahí tenía una franquicia y por ende en el año 1992 se viene el tercer proyecto de Alien y que este fue uno de los proyectos más complejos de realizar. ¿Por qué? Porque también, bueno, vuelve a cambiar el director. James Cameron tenía otro proyecto, no podía. Ridley Scott tampoco podía. Así que hace su debut David Fincher. El novato, David Fincher. Qué mal debut. Qué mal debut para un buen director.
Es el peor debut, y de hecho es tan mal debut que David Fincher desconoce esa película. Yo no fui ese. Y la desconoce no por lo que hizo, sino que la desconoce porque el estudio, sin permiso, después de que la película se estrenó, le cortó, la cambió sin pedirle permiso. Y fue algo que David Fincher quedó con un dolor bien profundo, pero quiera o no quiera, la película igual tuvo éxito, igual vendió. Y no fue tanto por la franquicia, fue... Igual logró imágenes que quedaron en el inconsciente popular, en el colectivo. Es la peor película de todas. No, yo creo que la que sigue después es muy peor. Es la película. Es más No, pero hablemos de la trilogía. De la trilogía, ya, si cerramos la trilogía. Sí, no, yo la otra no Sí. pucha, ni siquiera No vamos a hablar de eso aquí. No la metemos. Hasta después lo que toma Ridley Scott, que eso es otra historia, ¿cierto? Una historia de lore, que es cuando ya partimos con Prometeo. De Prometeo para adelante ya eso es otro cuento. Pero lo que pasó entre Alien 3 y Prometeo es algo que es digno de borrar es digno de borrar de toda la historia, incluyendo a Alien versus... incluyendo, ¿cómo se llama? Los spin-off. Los Los spin-off. spin-off con Depredador, que no, la verdad las cosas no Oye, juntan ni pegan. Una vez, en una conferencia llena de gente, fanáticos, en estas Comic-Con, estaba Ridley Scott y alguien tomó el micrófono y le preguntó, ¿qué opina usted de Alien versus Depredador? Todos se mataron de la risa por la pregunta y expectante a ver qué decía Ridley Scott al respecto. Para ver, queremos saber su opinión. ¿Y qué dijo? No me acuerdo lo que dijo. No me acuerdo. Oye, Nico, ¿tú viste Alien? Hace mucho rato. De las que puedo comentar. No es mucho de tu gusto marcianos que salen de la guata. Sí, no es tanto de mi gusto, la verdad. Muy bien, totalmente respetable. ¿Qué quieren que te No diga? es de mis sagas favoritas. Es que en la época, a lo mejor en la época, y que cuando yo la vi en su época, entonces a mí me produjo el miedo. Sí, a mí también. A mí me No, produjo a mí miedo también. porque la 2 quedó muy A mí también. quedó muy bien resuelta el aspecto, la parte de terror relacionada con el suspenso y el terror quedó espectacularmente resuelta. Y ese estilo de efectos especiales que no eran digitales, ¿ya? Que te da esa misma sensación de lo que pasó en La Cosa. ¿Cachai? Sí, que son cosas sí. así como bien Cronenberg, Sí. pero que están asociadas a una criatura, a Claro. un ser. Oye, se viene a todo esto The Things 3, ¿eh? The Things 3, Ah, la 3. Lo sí. leí antes de ayer y por el mismo John Carpenter, de nuevo. Ya, ahí Te la doy, ¿eh? Tú sí, que te gusta mandarme datitos y yo ya sí, los tengo ya. George Carpenter me encanta. Ah, sí. Bueno, después se viene también la saga de los Gremlins. Los o sea, Gremlins. pero eso va a ser más navideño. Otra. Oye, especial navideño. Ese especial de Navidad va a estar bueno. Hoy, o no sé, esto va a salir como en marzo. Ya, pero no importa. Que quede ahí dentro del... Ya, entonces, No bueno. estamos en noviembre. La tercera película, si bien tenía cierto un David Fincher que en el futuro haría un club de la pelea, haría películas tan gloriosas como bueno, La David habitación del Fincher, pánico, habitación la del red pánico, social. una. Sí, pero hay mejores, pues Laguna Mental, brutal. Ya, pero imagínense. El club No, de la si pelea. tiene hartas películas. Y todas son buenas. Ya, es un gallo que no tiene películas Sí, malas. No, dentro tiene, de su área. no, sus películas yo Entonces- las miro con mucha atención. Cuando sale una película de él, tiene un sello muy particular, muy propio, muy autor. Entonces Fincher es un director bastante bueno. Este fue su debut, un debut bastante golpeado. David ¿cierto? Fincher venía de ser un director de videoclips. Videoclips. recuerdo. Hacía videoclips y también Madonna, publicidad. de Depeche Mode, Exacto. pero también no de cualquier videoclip, no de cualquier artista, No, como pues, de una línea muy coherente, creo yo, ¿ah? de una Siete. línea visual muy coherente. 7 pecados capitales. Siete pecados Los siete capitales. pecados capitales. Seven, sí, ahí estaba. Seven. Lo tenía en la mente y no me acordaba. Pero Sí, sí. así de brutal. O sea, un David Fincher que tenía cierto este tema visceral de un cine bastante interesante que no pudo llevar a cabo, ¿cierto? En su primera película toda, o no pudo desatar. Pero pasa mucho que en este caso las productoras o la misma industria es la que te obliga a tratar de seguir un formato. Lo trataron de hacer emular un Cameron, de hacer emular un Ridley Scott, pero al final la película igual tuvo éxito, igual le fue bien, pero la mutilaron de acuerdo a lo que él tenía pensado en su mente, y yo creo que si lo hubiesen dejado trabajar, yo creo que la saga... Las hubiese sido brutal. expectativas eran altas, pues, y después de haber visto una película, es que, pucha, superar a James Cameron es una cuestión bastante difícil, creo yo. Sí, pues. Creo yo. O sea, sí, dentro de lo que es el esquema, si tú te metes en el área de pelea de Cameron, es difícil salir de ahí, ¿no? De hecho, James Cameron, si lo pienso bien, no tiene
no tiene ninguna película, ningún retroceso comercial ni artístico. ¿Ah? No hay película de James Cameron que haya salido que digamos, no, esta pasémosla por alto. Ninguna. Tiene... Hay también otra tallita bien buena. La música de Aliens la hizo Howard Shore. Sí. No, Howard Shore, ¿cierto? Sí, po. no, James Horner. James Horner. James Horner. ¿Ves cómo te pille, señor? Sí, ahí me pillaste, tienes razón. La hizo James Horner y se agarraron del moño. James Horner. Se agarraron del moño porque James Horner odió a James Cameron. Qué raro Sus porque tiempos. trabajaron de nuevo en Titanic. Pero es que ahí está lo simpático, que se agarraron del moño, les fue tan mal en su relación, en lo que fue Aliens, terminaron peleados. Esa película terminó así. Pero cuando James Cameron escuchó la banda sonora de Corazón Valiente, dijo, Oye, ¿sabes qué? lo necesito, ¿sabes lo qué? necesito para mi nuevo proyecto. Mientras me estabas hablando, yo estaba pensando, James Horner me estaba acordando de Corazón Valiente porque me acuerdo que una de las bandas sonoras que yo me compré y me repetía tanto que logré que en esa época mis compañeros de curso compraran el CD en ese tiempo porque la película era tan buena y la banda sonora tan asertiva la banda sonora de esa No, película, que la banda sonora de que Corazón Valiente provocó brutal. que ya se convirtiera en algo popular, atípico, en las bandas sonoras, en las partituras. Entonces, James Cameron me acuerdo claramente cuando se hizo no me la podía quitar de la mente la banda sonora de la película Corazón Valiente. De hecho, cuando llegó el CD a mis manos, me llegó de importación y yo quería comprarlo, no lo veía porque era demasiado caro, no había forma de tenerlo. Y después se popularizó. Pero en el caso de Aliens, la banda sonora es muy buena. Sí, pues es la muy mejor, buena. es la mejor de las tres. De hecho, si tú la escuchas por Spotify, tiene todavía unos ritmos que son como muy actuales. Y de hecho James Horner estuvo muy aproblemado porque fueron muy cortos los tiempos, no quedó conforme con eso, por eso al final terminó súper mal con Cameron. Pero como te decía, Cameron escuchó Corazón Valiente y dijo, me tengo que tragar mi orgullo, tengo que invitar a este compadre porque este es el compadre que yo quiero que haga la música de Titanic. Oye, hay compadres, como en el caso de Steve Jobs, que tienen una mente de poder identificar dónde está el diamante. Y dónde poner, ¿cierto? Dónde poner las piezas fichas clave. y claro, exacto, dónde poner las piezas. Y esto, bueno, de hecho todo este conjunto de cosas hacen que también Alien sea una saga tan brutal que hasta el momento sigue sacando rédito. Una época oscura que fue después de Alien 3, vuelve con el lore, ¿cierto? Donde Ridley Scott toma la franquicia, le saca el jugo, pero a un lore un poco más complejo, porque aquí ya empieza a existir una línea de tiempo y donde te empiezan a tratar de explicar el origen de los xenomorfos, el origen de la humanidad. Te empiezan a hablar un poquito más de los sintéticos, cómo funcionan, cuál es el desarrollo y cómo las corporaciones, ¿cierto?, tienen importancia. Y eso decanta con algo que igual es digno de mencionar, que es Alien Earth, que es la serie que estrenó Disney y que habla de la historia de todas estas corporaciones y cómo estas corporaciones compiten por tener a las especies, ¿cierto?, del universo profundo, del espacio profundo. Claro. Entonces, estas naves, si bien van a hacer minería o van a buscar cierto cargas a distintas partes del universo, llegan a lugares oscuros y siempre hay un sintético o hay algún tipo que está infiltrado en esa nave para poder buscar criaturas y traerlas, ¿cierto?, escondidas en las naves para poder hacer laboratorio. Y ahí te da un poquito de la historia, ¿cierto?, de cómo se desarrolla Alien y por qué pasan las cosas que pasan. ¿Por qué pasa lo que Y pasa? Claro. cuentan esta historia de Weyland Yutani. La génesis del xenomorfo. Exacto, de cómo, por ejemplo, hay son 3 o 4 corporaciones que compiten por esto. Y cómo esta Weyland, que es la historia que te cuenta Scott en las últimas películas, Claro, desde la última- Romulus, él dirigió que dos dijimos películas Romulus, Prometeo y la otra es Covenant. Covenant. Esas Covenant. 3, ¿cierto? Son las 3 películas que hacen como ya una A especie de Romulus, cierre. a Romulus le fue bastante bien. ¿Cuáles fueron las que dirigió Scott? Scott Covenant, no, Prometeo y Covenant. Covenant. Y después Romulus, a Romulus le fue bastante bien, ¿no? A pesar de que las dos de Ridley Scott no le fue tan bien, recuerdo. Y recuerdo que recibió críticas que eran como Es que es muy filosófica, es muy- un poco negativas. Sí, es que son oscuras. Po. O sea, bueno. la historia es buena. A mí me gustan las 3. Yo igual, debo sé decir que las a mí me disfruté. gustó, a mí me gustó. Las Es que disfruté. es que lo que pasa es que cuando yo voy al cine, Ese yo papel esas de las vi en Michael el- Fassbender con... Es que Fassbender es muy... Yo las vi, esas dos también las vi en el cine, bueno, esas son más actuales, ya es más fácil, pero cuando las vi también, yo creo que es que porque yo tengo tolerancia a ver ese tipo de películas que son más densas o más oscuras o más lentas, de apreciarlas mejor.
y no esperar, digamos, tanto fuegos artificiales, por decirlo de alguna manera. Que es el gen de los que nacimos creciendo viendo ese tipo de películas. Po. No es tan fácil quizás ver un 2001 Odisea en el espacio o ver películas que tienen como este formato de narrativa, cierto estilo, no sé, po, Kubrick, que son películas que tienes que masticarlas un poquito y generar cierto este proceso. Pues no, y en este caso Scott tiene como esa... Siendo que Scott es un director que va al grano, ¿ah? Oye, ahora que mencionaste a Stanley Kubrick, hay una pequeñita anécdota que leí una vez sobre Stanley Kubrick, que llamó a Ridley Scott para preguntarle ¿cómo lo hiciste para sacar al xenomorfo? No, al xenomorfo, pero sacar a ese mono del estómago del protagonista. ¿Cómo lo hiciste? Cuéntame, ¿cómo lo hiciste? Creo que esa anécdota la contó Ridley Scott. No sé dónde la vi, pero yo me acuerdo. Salió Mario Castañeda. ¿Quién es Mario Castañeda? Tú, Ah, ya di soy Goku una vez. no. Es que yo nunca he visto Goku. Ya, pero Voy a renegar de ese pájaro. De eso, voy a renegar de esos monos animados. Soy Goku. Hagámosle un montaje Sí. para los reels. Sí, lo haré. Sí, se lo merece. No, lo voy a hacer, sí. Pero di soy Goku una vez. Bueno. Soy Goku. O no, dile. ¡No, Krillin! ¿Cómo es? ¡Krillin! Ya, una Es vez. que yo no tengo idea de lo que están hablando. Yo no tengo idea, no sé a dónde van esos Es que personajes. eso lo No hace sé- más chistoso. No sé dónde van, no sé si va adelante o atrás, quién mató a quién, no tengo idea, porque nunca he visto Dragon Ball. Siempre muere Krillin. Siempre. Ah, sí. ya, eso no es. Sí. Esa es la máxima de Dragon Ball. Exacto. Siempre Máxima, muere siempre Krillin. Y muere siempre que Krillin. muere, Goku dice. Ay, ¿por qué? ¡Krillin! ¿Y por qué siempre que muere muere varias veces? ¿Ah? Sí, pues. ¿Por Pero después lo reviven con la esfera del dragón, pues. Y vuelve a morir. Bueno, eso te pasa por no ver Dragon Ball. Po. Joder, Ya, pero di Krillin. Así. ¡Krillin! No, pero así. Más tú, así. Krillin. Ya, ese es el director, ya, de nuevo. ¡Krillin! ¡Krillin! Ahí sí. ¡Krillin! Se imprime. No, se imprime totalmente. No tengo idea qué pájaros son esos, pero... Ya, pero bueno, te vas a hacer famoso con eso. Oye, todo esto, Te tú dice- sabes que... tú sabes que a todo esto, retomando de manera muy pequeña, James Horner. Tú sabes que él falleció, ¿cierto? Sí. Tú lo sabes. Falleció Sí. en un accidente de una avioneta, piloteando su avioneta. No cacho cómo se murió, pero sé que se murió. Murió Y pilotando, claro, tenía una avioneta y la avioneta... yo siempre, no sé por qué siempre lo confundo con Howard Short. Es una cuestión así como- Y claro, bueno, son diferentes. Pero murió. ¿Y sabes cuál fue su última película? La última película que alcanzó a componer. de James Horner. Este es un datito freak que solamente entendí yo. Ya, a ver, ¿cuál? Los 33, Minero. Esa Esa fue la última película que alcanzó a componer. Y en la película de los 33 mineros, cuando empieza la película y están los créditos, no sé si tú te acuerdas, la película empieza en el norte con la Juliette Binoche en una No la he visto. inverosímil Juliette Binoche vendiendo empanadas en medio de la... una inverosímil escena. Vendiendo empanadas en la plaza Oye, se nos, con está, con un canasto. se nos está acabando el tiempo, así que le vamos a terminar con esta anécdota. última, la- Juliette Binoche vendiendo empanadas Vendiendo empanadas en la plaza en Calama. Hermoso. güey. En la inverosímil escena. Pero en la parte cuando inician los Y créditos Antonio y salen Bandera los nombres, comiendo dice, completo. dice Music by James Horner. Justo la toma está hecha en una iglesia apuntando a la cruz. Es un pequeño detalle. Eso no lo leo en ningún lado. Solamente estoy contando lo que vi. O sea, en la edición va a salir esta imagen, ¿eh? Tiene que salir. Sí, pues. Mínimo. Sí, tiene que ser. Y entonces cuando vean James Horner, sale el nombre de James Horner y la escena justo apunta a una iglesia donde está la cruz. Mm. O sea, yo sé perfectamente que en el cine no existen las coincidencias. Son mensajes. Totalmente, La película está ocultos. llena de mensajes las películas. ¿Quién Pero ahí está como... ¿Quién era el director de los 33? fue una mujer, no recuerdo el nombre. No recuerdo Ya. el nombre, pero no es alguien así como una directora así como tan trascendente. Pero fue una mujer. buenísimo. Bueno, y ahí con este final vamos cerrando esta conversación de Alien. Hablamos un poquito de las 3 películas y dejamos invitados a todos para que se sienten en la casa y puedan ver la saga. Esto está todo en Disney Plus, así que ¿Este capítulo? no, pues la Ah. saga de Alien. Pues. Algún día estaremos en Disney Plus. Ya, encontré La que historia no- de- Yo no la me historia- peiné para esta ocasión, dije. No me vine a Disney Plus. Así que los dejamos invitados a que vean nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, todo por Radio Mía. Y recuerda revisar nuestros reels. Hay mucha información acerca del cine y te dejamos invitado a que veas este podcast y lo escuches
porque también estamos con imagen en Spotify, así que actualizados para ti, solo por el espejo pintado. Nos vemos en la próxima. Chao, taquilleros. Krillin. Krillin. A ver, de otro. Krillin. Krillin. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.